Grandes Líderes, el programa que ha descubierto a los mejores líderes. Os esperamos aquí, en Radio Global Coach PNL, apoyando a emprendedores. Grandes Líderes, tu programa. Síguenos. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde os encontréis. Hoy tenemos en el Club Mundial de Emprendedores a una persona para que os cuente cómo es el proyecto que lleva y para que todos nosotros lo conozcamos un poquito mejor. Bienvenido, José Luis García Marcano. Gracias por la invitación y gracias por esta oportunidad de compartir con todas las personas que se conecten. Bueno, en principio hay mucha gente que no te conocerá y me gustaría que les dijeras quién es José Luis García Marcano. Bien, bueno, yo diría que soy un profesional como un poco extraño porque yo me formé en principio en mercadeo, me gradué en mercadeo e hice una especialización en planificación, que tiene que ver mucho con números, estadísticas, etcétera, ¿Sí? etcétera. Pero siempre me gustó mucho la psicología. De hecho, fue la primera carrera que pensé en estudiar. Lo que ocurre que, bueno, hubo algo allí interesante que me envió por otros desfiladeros, como decimos, ¿bien? Pero luego estudié psicología y luego estudié comunicación social. Esas son, digamos, mis tres carreras formales. Pero entre una cosa y otra me estuve formando en varios modelos de tecnología humana, porque siempre me ha llamado muchísimo la atención lo que tiene que ver con el estudio del ser humano. Entonces, pues soy licenciado trainer en programación neurolingüística, de hecho en Proyecto Prometeo, que es la empresa de la cual formo parte acá en Costa Rica. Formamos en PNL en sus tres niveles, tanto el practitioner como el máster y el trainer, que por cierto hace 2 semanas comenzó el primer trainer acá en Costa Rica. Ya ha sido años, desde el 98 que tiene la empresa como tal fundada, pues han sido muchísimas promociones. También tengo una certificación en inteligencia emocional, en análisis transaccional, aprendizaje acelerado y otros modelos. Y bueno, soy un enamorado de la neurociencia y por lo tanto he estado estudiando mucho neurociencia y su implementación en los procesos en las organizaciones, tanto en la parte de liderazgo, que en mi opinión es lo más importante para una empresa, como en temas como, por ejemplo, ventas, trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que yo diría que soy bastante ecléctico. Bueno, eso siempre es bueno porque vas cogiendo lo mejor de cada disciplina y has creado una sinergia que es lo que ofreces a todos los demás para que puedan aprender y avanzar. Pero, por curiosidad, ¿en qué consiste el nuevo paradigma del cliente? Mira, nosotros estamos viviendo una época extraordinaria porque este siglo ha tenido una revolución muy grande en lo que tiene que ver con la neurociencia, lo que tiene que ver con el estudio y el entendimiento del ser humano. Muchísimas universidades se han dado la tarea de comenzar investigaciones en este tema. Otros centros se han sumado, la empresa privada se ha motivado muchísimo y eso ha generado una verdadera revolución en lo que es comprender al ser humano, cómo funcionamos, por qué funcionamos, cómo funcionamos. Y esto a su vez ha cambiado mucho el paradigma que teníamos sobre muchísimos temas. Por ejemplo, en la actualidad, pues ya el concepto de liderazgo cambió, el concepto de cliente cambió, la manera como entendemos, la forma como los seres humanos nos comportamos cambió. Por decir algo, un gran neurocientífico argentino que se llama Facundo Manes, de la Fundación Favaloro, pues ha estado hablando muchísimo de una investigación que determinó que son 3 las características que pueden determinar el éxito de un equipo de trabajo. Y una de esas características es precisamente el nivel de empatía que compartan los miembros de ese equipo, especialmente los líderes. Entonces, estos temas, como por ejemplo este tema de la empatía, que era algo que quizás anteriormente no se tenía tan en cuenta, ha cambiado muchísimo la manera como vemos y nos enfrentamos a esas situaciones. Ya desde hace aproximadamente 20 años se viene hablando con muchísima fuerza
de que el objetivo de las empresas ya no es generar riqueza, sino generar bienestar. Y eso trae como consecuencia un cambio muy grande en lo que tiene que ver con la manera como entendemos a las organizaciones, como entendemos a los líderes y como entendemos a los profesionales, porque bienestar es una palabra mucho más completa, mucho más amplia, pero también mucho más hermosa, porque bienestar nos habla de equilibrio. Entonces, esto ha hecho que haya una verdadera revolución, aunque esta palabrita no me gusta mucho, pero es un verdadero cambio en lo que tiene que ver la forma como los profesionales estamos entendiendo el mercado, el consumidor, el profesional. Y a mí particularmente me parece maravilloso. Ustedes tienen allá en España una joya en este tema, que yo la amo y la adoro, pero conocerla algún día en persona, que se llama Nazaret Castellanos, que es una gran neurocientífica que viene estudiando con muchísima fuerza el tema de la relación mente-cuerpo, ¿no? Y cómo nos relacionamos en ese sentido. Entonces, pues eso ha generado un cambio maravilloso, en mi opinión, un cambio que nos va a llevar a entender mucho mejor cómo funcionamos como personas. Y por supuesto, al entender cómo funcionamos como personas, pues eso se traslada a cómo funcionamos como líderes, cómo funcionamos como clientes, cómo funcionamos como consumidores, etcétera, etcétera. Y nos ayuda a entender mejor el por qué hacemos las cosas como las hacemos. La verdad es que el cambio yo creo que ha sido muy positivo, porque la empatía, el bienestar, hablamos de bienestar y eso hace que demos más rendimiento en nuestro trabajo, pero también que salgamos del trabajo más convencidos o con más ideas para volver al día siguiente y encontrarnos bien y compartirlo con nuestros compañeros. Este avance realmente ha sido muy bueno, pero es como tú dices, gracias a las sinergias que se han generado para llegar ahí. Pero, ¿cómo ha cambiado en este tiempo la manera de cómo entendernos a cómo entender al consumidor? Mira, hace ya bastante tiempo, en los años 60, un gran biólogo chileno dijo una frase que en ese momento tal vez no se le dio muchísima importancia, ¿no? Que fue el señor Humberto Maturana. Maturana dijo: es falso que seamos seres racionales, somos como mamíferos seres emocionales, que utilizamos la razón para justificar las decisiones que tomamos desde la emoción. Esa frase de Maturana fue una frase que cada día ha cobrado mayor vigencia y las investigaciones pues han demostrado que Maturana tuvo razón en el momento que la dijo. Investigaciones en neurociencias han determinado que más del 60% de las decisiones que tomamos todos los días no llegan a la neocorteza, es decir, no se razonan, decidimos desde la emoción. Y ya hay investigaciones muy interesantes, como por ejemplo esa gran investigación del gran Antonio Damasio, que trajo como consecuencia esa teoría tan interesante de los llamados marcadores somáticos, ya habla de que estamos decidiendo desde la emoción, es decir, que la primera respuesta es emocional. Entonces eso nos dice que el abordaje que estamos haciendo del cliente y del consumidor en los últimos años es un abordaje mucho más emocional que racional. Y sabemos que es muy importante aprender a manejar las emociones en el discurso, en los speech, en la manera como se presenta el producto, en la manera como nos acercamos al cliente, porque estamos entendiendo que más allá de temas como precio, como empaque, como distribución, etcétera, etcétera, hay algo que es mucho más allá y que al final es lo que va a marcar la decisión de un cliente entre un producto u otro. Y tiene que ver con la manera como ese cliente percibe ese producto. Entendemos, por ejemplo, en la actualidad que las fuerzas que mueven al cliente son fuerzas proactivas y reactivas, pero que principalmente nos movemos por el miedo. Ya las investigaciones de inteligencia emocional han determinado que tal vez es el gran motivador. Ya sabemos que una persona cuando compra un producto no está comprando realmente el producto, está comprando lo que el producto representa a nivel emocional para él. Tal vez una chica que está comprando unos zapatos realmente no compra unos zapatos, tal vez lo que está buscando es amistad o amor o ego o éxito.
que esos zapatos en el fondo representan, ¿no? ¿Qué compra una chica cuando compra un lápiz labial? ¿Qué compra porque un hombre se decide entre, entre una marca de vehículo determinado? Y es lo interesante que está pasando actualmente. Estamos entendiendo que la emoción es un elemento sumamente importante al momento de decidir, y estamos viendo que las decisiones van muchísimo más allá de simplemente cosas tangibles, como por ejemplo el precio que un producto tiene. Y eso hace mucho más complejo el proceso de venta, pero también mucho más interesante, porque hace que los responsables de los procesos dentro de las organizaciones entiendan que ya la cosa no se reduce a poner una oferta grandota en el aparador, ¿no? Sino que va mucho más allá. Bueno, yo referente, te cambio un momento de tema, a lo de las frases, me ha encantado tu frase, se la voy a leer a todo el mundo: hemos nacido para ser felices y cualquier cosa que vaya contra este principio atenta contra nuestra propia naturaleza. Me ha encantado y te tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo con ella. Tu manera de trabajar, dice mucho las frases de las personas, tu manera de trabajar es siempre mirar que todas las partes salgan beneficiadas, pero también conseguir que haya una secuela de satisfacción en el tiempo. Lo que hablábamos de por qué elegimos un lápiz labial, porque a lo mejor es la seguridad del anuncio que nos han dado, o lo mismo del coche. Pero tu frase habla de bienestar general, de que la persona encuentre un bienestar tanto a nivel físico como emocional como laboral. Y eso para mí es muy importante, porque crea la sinergia de la persona en su interior para que pueda responder ante las cosas. Sí, sí, tienes toda la razón. De hecho, otra gran joya que tienen ustedes allá es el señor Fernando Savater, ese gran filósofo, ¿no? Español. Y Fernando Savater dice que en el fondo todo lo hacemos buscando lo que él llama un meta resultado, ¿no? Es decir, algo que va más allá de la apariencia. Y él dice, ese meta resultado en el fondo es la felicidad. O sea, al final de cuentas, todo lo que hacemos lo hacemos para ser felices. Lo que pasa es que tal vez en el camino eso se tergiversa, ¿no? Y entonces hay personas que buscan la felicidad por vías no tan sanas. Pero al final eso es lo que hacemos. Al final, las personas que en el fondo queremos ser felices. Y yo creo que de una u otra forma, esta nueva manera de entender el mercado y esta sociedad que estamos viviendo, esta alienación tecnológica que estamos viviendo y que está allí, si no entendemos este nuevo cambio de paradigma, pues yo creo que nos va a alejar de ese meta resultado. A mí me sorprende y me preocupa muchísimo que todavía hoy en día se estén manejando conceptos que ya están totalmente pasados de moda, ¿no? O de capa muy caída en muchísimas empresas, y donde todavía los líderes, por ejemplo, estén manejando para buscar resultados el poder, ¿no? Sabiendo que el poder es algo tan peligroso. Entonces, y no entendemos que más bien las grandes empresas están demostrando que los resultados se logran a través de cosas mucho más éticas, y creo que hacia allá vamos con este gran cambio, precisamente a empresas más humanas, más centradas en el individuo, y entender que la riqueza, que por supuesto las empresas se hacen para esto, vamos a estar claros, ¿no? Como le dijo una vez Víctor Hugo, bueno, que no se sabe si fue Víctor Hugo, pero hay una pelea allí, pero que decía que te deseo que tengas dinero porque hay que ser práctico. Y es cierto, ¿no? Las empresas, por supuesto, quieren generar riqueza, pero entender que esa riqueza es una consecuencia de una serie de procesos, pues, que tienen como centro al ser humano. Entonces, yo sí creo profundamente en ese tema, y creo que
esta sociedad que nos ha venido alienando y que ha traído como consecuencia una serie de problemas, yo sí creo que el ser humano, yo creo profundamente en el ser humano. Ahí estoy un poco en desacuerdo con ese gran maestro Freud, ¿no? Pero yo sí creo que el ser humano, en el fondo, cuando está junto al abismo o frente al abismo, tiende a dar un pasito atrás. Y yo creo que en este momento, creo que la sociedad se dirigía mucho hacia allá, y creo que en este momento estamos como a punto de dar ese pasito atrás que nos va a ayudar a conectarnos más con el individuo. Fíjate que en la actualidad, por ejemplo, ya no se usa el concepto de individuo para referirnos al ser humano. Se usa el término holobionte. Y es muy interesante porque holobionte va a significar muchos seres vivos. O sea, estamos entendiendo que al final no somos individuos. Somos seres que vivimos en sistemas, formamos parte de sistemas, afectamos a esos sistemas y esos sistemas nos afectan. Entonces, esa frase que se hizo tan común de que no es que yo soy así y el que me va a querer que me quiera así porque yo soy así, entendemos que eso es tonto, es una actitud infantil. Lo que yo hago afecta a los demás y lo que los demás hacen de una u otra forma me va a afectar. Entonces, entendernos como sistemas, entender que de una u otra forma la empresa depende del cliente y el cliente también depende de la empresa, y en la medida en que cada uno haga su mayor esfuerzo porque esa relación sea sana, pues los resultados van a ser los esperados. ¿Qué es realmente la neuroventa? La neuroventa es la aplicación de todos estos nuevos descubrimientos de la neurociencia a los procesos de ventas. Eso es básicamente la neuroventa. O sea, cómo estos descubrimientos que se han hecho, cómo estas investigaciones, cuando las llevamos al proceso de ventas, podemos tener una venta mucho más eficiente. Por ejemplo, por decir algo, uno de los grandes terapeutas que han existido, tal vez el más grande para muchos, se llamó Milton Erickson. Milton Erickson fue un hombre prácticamente cuadraplégico que, sin embargo, hizo cambios extraordinarios en las personas solamente utilizando su voz. Milton Erickson generó un modelo a mediados del siglo pasado que se conoce como, en programación neurolingüística lo conocemos como el metamodelo inverso, pero se le va a conocer como modelo de Milton o como el lenguaje de la influencia. Entonces, pues, toda esa investigación que se ha venido trabajando muchísimo en todo lo que tiene que ver con la investigación sobre el lenguaje, plantea una serie de herramientas para el asesor de ventas de cómo utilizar el lenguaje de manera mucho más eficiente, ¿no? Que a veces, y yo digo muchas veces que estas son cosas que venimos haciendo, solo que en la actualidad se le ha dado estructura, que es lo maravilloso. Por ejemplo, me da mucha risa porque hace poco estaba en el cine, estaba haciendo la fila para el cine y había delante de mí dos jovencitos, una chica como de 17 y un muchacho como de 18 años, hablando. Entonces, él le dice, ¿qué quieres ver? Y ella le dice, no, la vez pasada escogí yo, así que escoge tú esta vez. Pero eso sí, que no sea ni de terror, ni de misterio, ni de acción. Entonces, claro, solo quedaba una posibilidad, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante, escoge tú, pero al final está escogiendo ella. Entonces, esa manera esa chica está utilizando, sin saberlo, un patrón hipnótico de Milton Erickson. Entonces, yo me reía mucho porque yo decía, en la fila, yo decía, qué interesante, y el muchacho seguramente pensó que fue él quien escogió la película. Y realmente no fue él, fue ella. Solo que la forma como ella lo hizo fue tan sutil que él no se dio cuenta. Entonces, pues, todos estos descubrimientos, como este, por ejemplo, ha hecho que podamos utilizar o emplear todas esas investigaciones en lo que tiene que ver con el cliente y poderlo utilizar en el cliente, pues. Por ejemplo, yo te hacía referencia a la investigación de los marcadores somáticos. La investigación de los marcadores somáticos de Antonio Damasio ha traído como consecuencia una
un concepto en ventas que se conocen como los botones mentales, ¿no? En inglés se les dice mental triggers. A mí no me gusta el término mental trigger porque sería gatillo mental, no me gusta mucho eso de gatillo, la persona disparo. Pero en español lo conocemos como botones mentales y nos ha ayudado a entender tal vez que hay ciertos elementos que pueden impulsar de una manera interesante la venta. Y también ha traído a la venta un concepto maravilloso que ha hecho que el término ética haya entrado también en el proceso de venta, que era sumamente necesario. Entonces, también la neuroventa nos ha ayudado a hacer una venta mucho más ética, mucho más empática, mucho más centrada en la relación y menos en el objetivo. Anteriormente, el siglo pasado era vende, vende y no importa lo que vendas. Actualmente entendemos que la venta es una relación y que tal vez el cierre de ventas no se dé en el instante, pero se va a generar posteriormente y con muchísimo más fuerza y con muchísimo más resultado. Entonces, a mí me parece muy, muy, muy bueno que actualmente los vendedores se quieran especializar en estos modelos para que esa venta sea mucho más efectiva, especialmente en productos que como decimos, en venta de alta involucración o productos que son complicados en su proceso. Por ejemplo, qué sé yo, un seguro de vida, un seguro, ya sea de vida, de vehículo. El seguro es un producto difícil de vender porque es un producto muy extraño. Fíjate que el seguro es un producto que no cumple con ninguno de los 3 principios de la venta, ¿no? Por ejemplo, el principio del placer inmediato. Un seguro no cumple ese principio. O sea, tú adquieres un seguro y no lo usas de inmediato. Porque tú quieres un seguro de vehículo y tú lo usas, pues, cuando tengas algún tipo de accidente, ¿no? O de siniestro, pero no lo usas. Entonces, ese principio, por ejemplo, en el seguro no se usa. Además de eso, es un producto que tú compras y que en el fondo no quieres usar. O sea, nadie compra un seguro de vida porque se quiere morir. O sea, pues tú compras un seguro de vida para adquirir una seguridad, pero nadie lo compra para morirse, ¿no? Y tú no compras un seguro de vehículo y quieres que te choquen el carro o te lo roben. Entonces, en este tipo de productos de alta involucración, ya sea a nivel emocional o a nivel de inversión, se requiere un asesor de venta pues mucho más formado, con herramientas distintas a esa de invitar al cliente a cenar. Ya eso pasó un poquito. Entonces, la neuroventa, digamos que utiliza todas estas investigaciones, todos estos descubrimientos y los retrotrae al proceso de venta para hacer a un asesor de ventas mucho más profesional. Es que le estáis ofreciendo, a ver, para mí vender considero que es una de las cosas más complicadas que hay, porque no solo hay que conectar, sino que tiene que gustar el producto para poderlo explicar bien. Y eso ya es complicado. Entonces, una persona que se dedica a ventas tiene siempre que estar animándose y viendo las cualidades del producto para poderlas vender. Pero, sobre todo, lo importante es que estáis dando una caja de herramientas que va a poder utilizar siempre la persona que lo aprende, y no solo eso, sino que va a poderla cambiar, depende del artículo que venda. Y me reía con lo de los seguros, porque es verdad que es lo único que pagas y piensas, gracias que no lo he utilizado, pero lo pagas. Sí, entonces, de hecho, uno de los eslogans más famosos de seguros, y uno de los más efectivos, decía, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Totalmente. Y es totalmente cierto. Sí, o sea, es que me ha venido porque cuando lo pago pienso, pero que no lo use. O sea, que por eso realmente me ha hecho gracia, porque es la reflexión que hago. Sí. Y es muy difícil, es un producto difícil de vender. Fíjate que hace poco me dio mucha risa porque me llamó una chica que se está formando pues como asesora de seguros y me dice que si yo puedo estar en un laboratorio que están haciendo para enseñarle a sus asesores. Y resulta que el seguro que me iba a vender esta persona que estaba dando el entrenamiento era un seguro de vida, pero que cubría suicidios. Pero claro, después de un plazo de espera, ¿no?
Entonces la persona me dice, no, este seguro cubre suicidios, tiene que pagar un plazo de espera de 2 años, pero después de 2 años lo puedo usar cuando quiera. Entonces, y a mí me dio mucha risa porque yo dije, definitivamente no se ha dado cuenta de lo que me está diciendo. O sea, me está diciendo el suicidio después de 2 años cuando quiera, ¿no? Sí, claro, casi tiene un valor. Sí. Entonces, es lo que yo digo, que a veces no nos damos cuenta en el lenguaje lo que podemos estar diciendo. Entonces, bueno, esto es solamente un ejemplo que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Pero con muchas otras cosas que la neurociencia nos está dando grandes aportes para poder entender cómo funciona el cliente, porque a veces la persona, ¿por qué esto me funciona con esta persona o me funcionó tan excelente con el cliente de ayer y con el cliente de hoy no me está funcionando? ¿Qué pasa? Entonces nos estamos saliendo de esas recetas y estamos entendiendo que en la venta no siempre es 2 más 2 es 4 y que al final lo que nos interesa es un asesor de ventas que más que tener recetas tenga la capacidad de poder adaptarse al cliente que tiene adelante y, como tú bien dijiste en esa metáfora muy excelente, una caja de herramientas donde yo saco la herramienta que más me sirve para esta situación. Sí, aparte es muy importante la persona que quiera vender formarse porque realmente cada vez es más complicado, hay más ofertas. Para poder trabajar bien tienen que entender lo que es la neuroventa porque les va a facilitar su vida. ¿Decidimos desde la razón o desde la emoción? Decidimos, el ser humano decide principalmente desde la emoción. Si bien es cierto que el proceso de decisión es un proceso sumamente complejo, de hecho tal vez uno de los procesos más complejos que se dan en nuestro cerebro porque hay muchas áreas que están involucradas, es cierto que el peso que tiene la emoción es muy grande. Lo que pasa es que va a depender de una serie de circunstancias. Por ejemplo, va a depender del producto. Es diferente, por ejemplo, el peso de la emoción si me estoy comprando una camisa al peso de la emoción si me estoy comprando un vehículo, por ejemplo, ¿no? Van a intervenir también, y aquí hay un modelo muy interesante que planteó un gran psicólogo americano que se llama Martin Fishbein, que lanzó una teoría maravillosa que se llama la teoría de la acción razonada, donde él plantea cómo se da el proceso de toma de decisiones, y en ese proceso él dice algo que es muy interesante y que es una novedad en las teorías de toma de decisiones, que él dice que es que dependiendo del producto no solamente va a intervenir el individuo, sino aquellas personas significativas, y eso es cierto. Por ejemplo, si tú vas a comprar una casa, es distinto que se vaya a comprar una casa una persona soltera a una persona casada, una persona con hijos. Entonces, en ese sentido también me intervenir. Si tú vas a comprar un carro, por ejemplo, un vehículo, y tienes un gran amigo que es mecánico, pues posiblemente te asesores con él, le preguntes, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que van a entrar en juego al momento que vamos a decidir. Por eso yo siempre digo que va a haber un equilibrio entre razón y emoción, y una u otra va a prevalecer en la medida en la cual, o dependiendo de el producto, la situación o la circunstancia en la cual la venta se produzca. Pero lo que sí es cierto es que si el asesor de ventas logra una empatía con el cliente, las barreras de ventas van a ser más fáciles de derribar. Entonces, en ese sentido, sí considero que la emoción siempre va a jugar un papel sumamente importante en el momento de vender. Y sí creo que al final, ante dos propuestas de ventas que sean similares, va a terminar por prevalecer la empatía que el asesor de ventas logre con el cliente, porque es otra de las características del mercado actual. Actualmente es muy difícil hablar de productos originales. Eso era hace 40 o 50 años atrás. Actualmente, bueno, por ejemplo, Netflix. Netflix fue un producto en su momento sumamente original. Actualmente, ¿cuántas plataformas similares a Netflix existen? Y
¿Y en cuánto tiempo se generaron? Uber fue algo sumamente novedoso en su momento. ¿Cuántas plataformas hoy similares a Uber existen que ofrecen más o menos lo mismo? Entonces, como actualmente es muy difícil hablar de productos originales que se mantengan en el tiempo, cosa que ocurría hace 60 años atrás, entonces en este momento, pues el elemento de la empatía, la parte emocional que el asesor o el responsable de ventas genere, puede hacer esa gran diferencia entre decidir por un producto u otro cuando te ofrecen cosas similares. Sí, realmente yo soy la primera que hay un perfume y tengo una perfumería más cercana y voy a una más lejos, 4 cuadras más lejos, simplemente porque sé que me atiende súper bien y busca realmente qué me puede gustar y me habla de los nuevos que han salido, aunque termino cogiendo casi siempre lo mismo, pero me da opciones. Entonces, por el trato, me desplazo más. Es verdad que no nos damos cuenta a veces de la importancia que tiene. Sí que ahora se empieza a valorar el personal de las tiendas, que hasta ahora era como algo insignificante, y ahora se le ha dado un gran valor porque muchas veces lo relacionamos con la atención que nos están dando en una comida, cuando nos saludan al entrar, nos hacen sentir más cómodos y eso hace que reflexionemos y nos sentamos más en un entorno agradable o hogareño. Creo que sí, está mejorando. Actualmente se le está prestando muchísima más atención a esto y eso me parece excelente. Sí, sí. ¿Cuáles son los retos de la empresa moderna sobre sus clientes? ¿Disculpa? ¿Cuáles son los retos de la empresa moderna sobre sus clientes? Yo creo que en la empresa moderna, pues, vamos a hablar de 3 grandes retos, ¿no? El número 3 es un número muy interesante, ¿sí? un número cabalístico, y también es el número neurológico. Entonces, vamos a hablar de 3. Yo creo que el primer gran reto es la flexibilidad. De hecho, es una de las características. Hay un modelo gerencial que se conoce como ADN organizacional, y ese modelo habla de empresas sanas y empresas enfermas. Y el tipo de empresa más sana se conoce como la empresa resiliente. Y una de sus grandes características es la flexibilidad, la capacidad que tiene la empresa de adaptarse. Entonces, yo creo que este es uno de los grandes retos. El mercado actual es un mercado extremadamente competitivo y extremadamente flexible. Cambia con una velocidad muy grande. Entonces, bueno, y yo creo que la pandemia demostró eso. Entonces, la posibilidad de una empresa de adaptarse a los cambios, a las exigencias, a los retos, etcétera, etcétera, creo que es muy, 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 muy importante en la actualidad. Creo que el otro tiene que ver con entender que definitivamente, y entenderlo va más allá de colocarlo en el comedor de la empresa, en un cuadrito así muy bonito, entender que el valor más grande de una empresa son sus colaboradores, ¿no? Es el recurso más importante. Eso se dice mucho, pero se hace poco. La mayoría de las empresas dicen nuestros colaboradores, pero cuando tú analizas los procesos internos y las relaciones internas, eso se da muy poco. En los principios del empowerment, uno de los más importantes tiene que ver con ese. Y en este modelo que te decía, de ADN organizacional, también uno de los marcadores más importantes tiene que ver con el personal. Entonces creo que uno de los grandes retos de la empresa es mantener al personal o generar políticas que mantengan al personal en un nivel óptimo. Y no estoy hablando solamente de sueldo, estoy hablando de relaciones. Ahorita se está dando un fenómeno muy, muy terrible que no se daba hace 40 años atrás, y es que los jóvenes talentos tienen muy poca permanencia en las organizaciones. Hay muchísima rotación de personal. Estas nuevas generaciones que ya se le han dado no sé cuántas letras, Z, X, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero más allá de colocar etiquetas, una de las características de estas nuevas generaciones en las empresas es precisamente eso. La gente dura poco en las organizaciones. Cuando nosotros empezamos a trabajar, cuando yo empecé a trabajar, yo me acuerdo que en el currículum tú veías que una persona había estado de pronto 40 años en una empresa, 30 años en una empresa. En la actualidad el promedio es 1 año. La gente al año ya siente que dio lo que tiene que dar, ya siente que ya se quiere cambiar. Entonces eso hace que las empresas tengan que desarrollar políticas muy interesantes para la retención de talento. Y una de esas grandes políticas es precisamente tener realmente condiciones sanas para mantener al personal, para retener al personal y para retener al talento. Y creo que ese es el segundo gran reto que tienen las organizaciones. Y el tercer gran reto es la innovación. Y la innovación no me refiero solamente a la parte tecnológica, que sin duda es muy importante, por supuesto que sí, pero la innovación tiene que ver también con este tema que hemos estado hablando, con la posibilidad de poder abrirse a nuevos conocimientos, a nuevos modelos, a nuevas formas, y entender que las cosas están cambiando. Si cayó el muro de Berlín, pues muchas cosas tienen que caer. Y una de las cosas que tienen que caer es precisamente ese sentido monolítico a veces dentro de las organizaciones, esa frase de que aquí siempre se ha hecho así y siempre ha funcionado, que es tan terrible y que en el fondo habla, aunque el término que voy a utilizar es muy feo, pero es la verdad, habla de mucha mediocridad. Entonces, creo que también este sería quizás el gran reto. Y ojo, no tiene que ver necesariamente con líderes que tengan muchísimo tiempo en una organización, ¿no? o personas que tengan, porque a veces pensamos que la gente por tener cierta edad es muy rígida, y eso es falso. Tiene que ver mucho, más bien con la cultura organizacional, y se debe jugar mucho a una cultura de cambio y de transformación. Creo que las empresas que rompan esos tres grandes retos van a ser empresas que se van a poder adaptar de manera mucho más efectiva a las exigencias que el mercado está planteando, y van a lograr sobrevivir y crecer. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con todos nosotros, explicarnos cómo nos lo has explicado y en un lenguaje sobre todo coloquial para que lo podamos entender todos, y la importancia de seguirse preparando en un campo que hace falta como la venta, pero entendiéndola y sintiéndote bien pudiéndola realizar. Te espero siempre que tengas cosas que contarnos. Hay otro día que quiero hablar contigo porque nos tienes que explicar los libros que has publicado, ¿vale? Para que también los conozcan y sobre todo dónde los pueden comprar, para poder seguirse formando, leyendo y entendiendo todo lo que hemos estado hablando. O sea que te invito a que otro día lo hablemos para que realmente puedan también prepararse todas estas personas que están interesadas aprendiendo de ti y leyendo con consejos prácticos. Sí, bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido muy, muy grato compartir. Cuando lo desees, pues con muchísimo gusto. Por acá, yo soy de los que creo que definitivamente que a medida que vayamos aprendiendo, pues nos hacemos mejores. Y lo que más me gusta de este tema es que son cosas transversales. Porque si un vendedor aprende a comunicarse mejor, no solamente se va a comunicar mejor con sus clientes, se va a comunicar mejor con sus hijos, con sus vecinos, con su esposa, con su suegra, cosa que es muy difícil. Claro, porque va a aprender a negociar. Y sin embargo lo va a poder lograr. Entonces creo que en el fondo el profesionalizarnos en estas cosas termina por hacernos mejores seres humanos. Es que yo creo que hay que empezar por uno, y también desde las empresas para que se lleve a la persona y llegue a las casas. Si llegamos a las casas es el cimiento para que realmente en un tiempo prudencial, no puedo decir cuánto, terminemos teniendo una sociedad muchísimo más justa y realmente más adecuada a lo que estamos hablando del medio ambiente y todo,
porque lo estaremos viviendo o poniéndolo en práctica ya en casa, como los sentimientos o las relaciones. Gracias y espero que nos veamos relativamente pronto. Gracias. Un abrazo. Y también espero lo mismo. Un abrazo desde acá. Bye. Te esperamos en el siguiente episodio, aquí en Grandes Líderes, tu programa, tu radio, Radio Global Coach and PNL.